Reciben saludos todos los que nos escuchan de parte de la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Nuestro texto de hoy se toma en Levítico capítulo 1, del 1 al 9, siguiendo nuestra serie sobre el verdadero discípulo. Vamos a leer este pasaje que tiene mucho que ver con nuestra salvación y el Evangelio. Levítico capítulo 1, del 1 al 9. Algunos tienen sus hojitas. No se distraigan mucho, ¿verdad?, por la hoja, pero es para que puedan volver a meditar en el pasaje luego en casa. Dice Levítico capítulo 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Chicos, eso quiere decir un ternero o un cordero, ¿eh? Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Tenga sus Biblias abiertas. Hermanos, busqué toda la semana, pero no encontré a nadie ni a nada que me ayudara con expiar mi pecado. Busqué toda la semana quien me ayudara a librarme de mi pecado. Sí encontré un rótulo en San José, en Guadalupe, que dice: no codiciarás la cocina de tu amiga. Así que sí sabemos que es el pecado. Claro, ese es malvado, ese rótulo, porque es al revés, ¿verdad? Quiere incitar a que usted codicie para que vaya a comprar en la tienda. La sociedad sabe del pecado, pero muy poco o casi nada nos dirigen cómo librarnos del pecado. Inclusive puso televisión evangélica y escuché una prédica sobre Santiago 4, que es bravísimo, ese capítulo, almas adúlteras. Y yo digo, bueno, por fin alguien está hablando del pecado, y lo único que era denunciar el pecado, y no me llevó a Cristo. Hermanos, ¿qué pasa cuando giramos un niño? Un chiquito, lo giramos y lo soltamos. ¿Cómo anda? Cuidado, se cae, porque andamos así, ¿verdad? Torcidos, mareados, ya a punto de caer. Así anda nuestro mundo. ¿Detrás de qué? No detrás de la solución para nuestro pecado. Andamos así mareados detrás de las cosas del mundo. Pero qué lástima cuando el cristiano anda igual, hermano. Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuántos hoy vinimos sin haber buscado qué hacer con mi pecado esta semana? Porque andábamos más mareados por las cosas de este mundo
que perseguir lo más importante para nuestra alma. ¿Qué es la esencia del pecado? ¿Ofender a Dios o a nuestro prójimo? ¿Cómo? Negándole amor. Los chicos repitieron hoy los dos grandes mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, tu fuerza, tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es amar, hermanos? Amar es dar lo que yo tengo que otro merece o necesita. Eso es amar. Amar es dar a quien, a otro, lo que yo tengo que el otro merece o necesita. Dios merece mi adoración. Dios merece mi obediencia. Al no darle mi adoración y mi obediencia, no estoy amando. Mi esposa merece y necesita mi apoyo, mi ayuda, mi cariño. Y al no darle lo que ella necesita que yo tengo, no amo. Igual con nuestro prójimo, hermano. Y cuando no amamos, ¿por qué no amamos? Porque tenemos otro semejante ídolo. Que sí amamos, que se llama el yo. Amamos al yo. Y por lo tanto, no damos a Dios y a nuestro prójimo lo que merecen y lo que necesitan. Pero hermanos, Dios prometió castigar el pecado. ¿Y con qué prometió Dios castigar el pecado? Con muerte. Dios le advirtió a Adán y Eva: el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y mal, ciertamente moriréis. Y no les importó y comieron y murieron. Y todos los hijos de Adán hasta hoy, hermanos, compartimos la misma falta de amar a Dios y a nuestro prójimo junto con el castigo. Junto con el castigo que viene sobre los que no amamos a Dios y a nuestro prójimo. Y no solo la muerte física, sino la muerte eterna. Ustedes todos han escuchado a la gente decir, porque es muy común: el infierno está aquí, olvídese del infierno allá, eso no existe. Uno paga aquí en la vida lo que hace y después muere como perro. ¿Ha oído a la gente decir eso? Muchos lo dicen. No es cierto. La Biblia enseña claramente que la muerte física es la primera muerte, seguida por la segunda muerte eterna. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿cómo puedo librarme del castigo que yo merezco sobre mi pecado? Esta debe ser la pregunta que todo el mundo se está haciendo. La pregunta más importante no es ¿a qué vino a Barack Obama a Costa Rica? Eso no es la pregunta más importante. Que hay diferentes interpretaciones. Bueno, supuestamente hablar de migración con los presidentes, etc. Hermano, la pregunta más importante del mundo es: ¿cómo puedo librarme de mi culpa y el castigo sobre mi culpa ante Dios? Y es preocupante que nadie se esté preguntando: ¿qué hago con mi pecado? Pero hay buenas noticias. Aún sin nosotros buscar, Dios proveyó un camino de salvación. Por amor y por gracia. Y hoy queremos ver este camino en este pasaje. El verdadero discípulo, seguimos con nuestra serie, el verdadero discípulo, y hoy hablamos de la expiación de nuestro pecado. Chicos, expiación significa cubrir. Si usted hace una falta, usted necesita quien le pague la multa o quien le cubra esa ofensa. Esa es la expiación. Y Dios provee un sacrificio que cubre nuestra ofensa en el holocausto. Holocausto significa quemado, ¿verdad? Holocausto es fuego. Y el primer sacrificio que encontramos es el holocausto. Ahora, ¿por qué encontramos en el libro de Levítico? Si usted sabe un poco de Levítico, describe muchos sacrificios y muchas ofrendas, ofrenda de las primicias, ofrendas de paz, sacrificios por otro tipo de culpa, etc. Pero ¿por qué el holocausto es el primero que encontramos? ¿Sabe por qué? Porque antes de poder ofrecerle a Dios otra cosa,
Antes de entrar a la presencia de Dios y darle las gracias o darle las primicias de mi cosecha, antes de todo esto, hermanos, hay un problema. Se tiene que atender un problema básico. Hay culpa y ofensa ante Dios que impide que Dios acepte lo que yo le traiga. Usted sabe que hay muchas personas que creen que tienen el derecho de entrar a la presencia de Dios y darle a Dios lo que ellos quieren. He escuchado a muchos evangélicos hablar así: es que yo le voy a dar a Dios tal cosa. Sin haber una sensibilidad, hermanos, que no somos nosotros, que nos metemos como el niño que cierra la puerta y entra al cuarto de papá o mamá. No es así, mi hermano. Hay un obstáculo muy grande que se llama nuestra culpa. Y hoy démonos cuenta que pertenecemos tanto a una sociedad como un ambiente religioso que no habla de la culpa. Es más, casi en las escuelas es prohibido hablar de culpa. En las escuelas, por ley del país, no se le puede culpar al chiquito de nada. Ni bolígrafo rojo se puede usar porque no hay culpable de que 2 más 2 no sea 5. Es simplemente un errorcillo, un accidente. Hoy no hay culpa de nada. No es que no estudió, no es culpable de que es un vagabundo, simplemente es deficiencia atencional. La sociedad no habla de culpa, no culpamos a los responsables por los desfalcos y los robos. Y en la iglesia, hermano, no se está hablando de culpa tampoco. Pues en el holocausto se ven 4 partes fundamentales. Apunten en sus hojas. Y si no entendemos estas 4 partes fundamentales, hermanos, no hemos entendido el Evangelio. ¿Cuáles son las 4 partes que encontramos aquí? Un Dios santo, número 1. Encontramos en primer lugar a un Dios santo. En segundo lugar, un pecador ofensor que necesita expiación. El pecador ofensor. En tercer lugar, un sacrificio sustitutivo será recibido para expiación suya, dice Dios. Un sacrificio sustitutivo que sustituye al pecador. Y en tercer lugar encontramos un mediador, un sacerdote que intermedia ese sacrificio suyo ante Dios. Estos son 4 partes fundamentales para el Evangelio, hermano. Y sin la enseñanza de este capítulo, que se encuentra en otras partes de la Biblia también, pero sin la enseñanza de este capítulo, hermanos, no podemos comprender correctamente nada del resto de la Biblia. ¿En qué se convierte la Biblia sin este capítulo? Un libro de moralejas, un libro de consejos que si quiere los agarra y si no, no. Un libro de ejemplos. La Biblia sin este capítulo, hermanos, no tiene corazón ni alma. Sacamos el corazón de la Biblia y simplemente se convierte la Biblia en unos consejos que si quiere los agarra y si no, no. Y ese es el gran problema hoy. Creemos que hemos reducido la Biblia simplemente a un librito de consejos. Hoy vamos a hablar del Evangelio, porque Dios publicó el Evangelio con los primerísimos libros con Moisés. Ahora, entrémosle entonces. ¿Quién debía traer el sacrificio? Bueno, aquí simplemente dice los hijos de Israel. Más adelantito, en capítulo 5 de Levítico, usted puede marcar Levítico 5:15, aquí está hablando también del sacrificio de culpa, que es muy parecido al del holocausto. Probablemente era la misma cosa. En capítulo 5, versículo 15, dice: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclo de plata, del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado.
Entonces, si alguno hubiera pecado, debía llevar el sacrificio por su culpa. Pero ¿qué pasa si usted no sabía? Como decimos nosotros, hey, no es culpa, yo no sabía. Baje al versículo 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es ¿qué? Culpable, y llevará su pecado. La ignorancia no es pretexto. Pablo nos recuerda en Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos bajo condenación, hermanos. Pero Dios, por gracia, provee un camino de perdón, y eso es lo importante. Lo importante no es quedarnos justificando, eso es lo que hacemos tantas veces, no es cierto. No, pero y saltamos para justificar nuestra acción. Dios no quiere eso. Dios quiere que miremos el camino al perdón. ¿Cuáles son los 7 pasos para el sacrificio? Versículo 4, ¿cuál es el primer paso? Pueden decirlo. Versículo 4, ¿cuál es el primer paso? Debe poner la mano sobre la cabeza. Chicos, imagínense el corderito que se crió en el rebaño, el ternerito, ¿verdad? Usted sabe lo que le va a pasar a este animal, de aquí a poquito va a morir. ¿Y por qué se pone la mano a la cabeza? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué simboliza? ¿Pasarle qué? ¿Qué se está pasando cuando usted le toca la cabeza del animal? ¿Qué se le traspasa? Su culpa. Fíjese muy bien, ¿cuál es el primerísimo paso para hallar el perdón? ¿Qué es lo que hace el israelita al llegar con el animal y al ponerle la mano en la cabeza? ¿Qué es la actitud que está demostrando? ¿Qué hacemos nosotros cada culto al puro principio? Confesión de pecado. Está reconociendo que necesita un sustituto, hermano. Fíjese que no hay perdón sin el reconocimiento de mi culpa. ¿Cómo nos cuesta pedir perdón? La semana pasada le ayudé a Nick a cambiar su radiador, tenía fugas. Entonces el pobre Nick sacó del microbús, es engorroso, hay que desarmar medio carro y sacar el radiador. Le dije, yo conozco un buen taller. Yo llevé el radiador, lo arreglaron, fui en la moto de aquí a Ochomogo donde vive, él instaló el radiador, lo anduvo un día, fuga todavía. Ay, le digo, no puede ser, casi caliente el carro, casi desbarata, casi pandea el cabezote otra vez. Saque el radiador, démelo, voy a volver, voy al taller, dice, déjelo, se lo arreglamos, 2 fugas más se encontraron. Y ya, entonces cuando fui a recoger el radiador, esperaba o pensaba, o yo me ponía en ese lugar y esperaba que el Señor me dijera, vea Señor, disculpe la molestia. Es un dolor sacar ese radiador y peligró confundir el motor. Esperaba que por lo menos me dijera, disculpe la molestia, aquí está el radiador. Ni, estaba sentado por ahí, ni me dio la cara. Le dijo al empleado, ahí está el radiador, dáselo. ¿Cómo nos cuesta pedir perdón? No nos gusta pedir perdón. Ahí está, agárrelo, váyase. Pero el primer paso del Evangelio, mi hermano, es el reconocimiento de mi culpa. Y Dios ordenaba que el israelita llegara y pusiera la mano sobre la cabeza del cordero. Ahora, chicos, recuerde que todo lo que pasa, va a pasar a este animal, usted merece, yo merezco. Todo lo que va a pasar al animal, nosotros lo merecemos, así que es usted, y soy yo. Segundo paso, versículo 5, la primera parte, ¿qué es lo primero que le hacen? Después de recibir la culpa suya, ¿qué es lo que le hacen?
lo degollan. ¿Qué es degollado? Degollado. ¿Qué es lo que merece el pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Ese animal acaba de recibir tu pecado, por tanto es muerto. Eso es lo que nosotros merecemos, hermano. El pecador merecemos muerte porque Dios así había prometido desde el puro principio. La ofensa contra su santidad merece muerte. Y muere el cordero o el ternero. La segunda parte del versículo 5. ¿Cuál es el tercer paso? ¿Qué hacen con la sangre? Es rociada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios, hermano, quiere que entendamos muy bien. En Levítico 17, versículo 11, dice que la sangre representa la vida y va a ser vida por vida. Entonces, para que entendamos bien, se degolla, y usted sabe cuando se corta el cuello, hay una arteria grande y sale mucha sangre. Entonces el sacerdote recogía con la mano ese chorro de sangre y salpicaba el altar y probablemente le pringaba a usted, para que entendiéramos las consecuencias del pecado. Versículo 6, ¿cuál es el cuarto paso? Después desollado, es decir, dividido, descuartizado. Dios no ha terminado con el pecador todavía, hermano. El pecador ha sido muerto, su sangre rociada, ahora es descuartizado. Vamos viendo las consecuencias del pecado. Versículo 7, el quinto paso. ¿Qué hacen los sacerdotes con el altar? Le ponen fuego. Mientras están alistando el sacrificio, ponen leña, lo encienden hasta que ardan. ¿Qué representa esto, hermanos? El infierno. El infierno está siendo preparado. Versículo 9, la primera parte, ¿qué hacen con las piezas? Las lavan. Todavía, hermano, muerto, pringada la sangre, descuartizado, todavía no está listo para entrar a la presencia de Dios. Láveme todo eso, dice Dios. Láveme esa cosa pecaminosa. Mientras el fuego ruge sobre el altar. Entonces, finalmente, versículo 9, la última parte. ¿Qué hacen con ese sacrificio? Lo queman todo. ¿Y qué es lo que sube al cielo? Un olor grato en humo. ¿A qué sube el humo, hermano? Piense, el que responde saca 100. ¿Qué es lo que estaba arriba del tabernáculo? Recuerde el desierto, el pueblo de Israel. ¿Qué estaba encima del tabernáculo, del lugar santo? La nube de gloria representando la presencia de Dios. Entonces Dios recibe el humo del sacrificio en su presencia, ya puede entrar. Pero hermano, para entrar a la presencia de Dios, ¿cuál es el costo? Incinerarse, ya no existir. Mire usted las consecuencias del pecado. Para que se purifique el pecado, hermano, se desaparece el pecador junto con su pecado. Y lo único que sube es un humo a Dios. Entendamos lo importante, mi hermano. Entendamos 3 cosas que este pasaje nos enseña. Número 1, la naturaleza de Dios. Aquí estamos aprendiendo sobre la naturaleza de Dios. Cuando la Biblia habla de Dios como fuego consumidor, aquí lo estamos viendo. La Biblia no dice que Dios es una vez santo, ni 2 veces santo, dice que es 3 veces santo. ¿Cómo se compara este Dios con su concepto de Dios, mi hermano? ¿Cómo se compara este Dios con el concepto de Dios de muchas personas hoy en día?
Probablemente algunos que están escuchando este mensaje se está diciendo a sí mismo, mi Dios no es así. Mi Dios no es así. ¿Y sabe qué? Tienen razón. Su Dios no es así. Porque ha fabricado su propio Dios y no es el Dios de la Biblia. Desde que Satanás en el huerto le dijo a Adán y Eva que inventaran su propio Dios, el hombre tiende a bajar a Dios del cielo a nuestro propio nivel o subirnos a nosotros mismos al nivel de Dios. Y seguimos inventando nuestro propio concepto de Dios. Mi Dios, a mí me han dicho las personas, mi Dios no es así. Y tienen toda la razón. Su Dios, que es figmento de su propia imaginación, es un Baal, es un Buda, Dios falso, que no existe, porque el Dios verdadero aquí lo estamos viendo. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿qué es lo que estamos diciendo? Con la acción. Tal vez no lo decimos mentalmente, tal vez no, ni lo decimos conscientemente, pero ¿qué es lo que estamos diciendo cuando yo desobedezco a Dios? Estoy diciendo, no voy a hacer lo que tú quieres porque tú no me mandas. Eso es lo que estoy diciendo. Voy a hacer lo que me da la gana porque yo me mando solo. Ese es el pecado, esa es la desobediencia. Tú no me mandas. Tú no eres Dios en mi vida. Me mando solo. Es la esencia de la rebeldía, es la esencia del pecado. Ahora, este pasaje, hermanos, debe corregir todo concepto de Dios equivocado. Porque si hay un Dios santo, y se ha revelado aquí en la Biblia, porque lo segundo que entendemos por este pasaje, hermanos, es lo grave de nuestro pecado. Su pecado y mi pecado merece exterminio. Merece el infierno. El ofrendante debía reconocer su culpa poniendo su mano sobre la cabeza del animal y luego verlo morir, verlo degollado, descuartizado, incinerado. Aprendemos, hermanos, en este pasaje lo grave de nuestro pecado. Y tomemos un momentito. ¿Cuándo fue la última vez en presencia de Dios usted sintió, usted se dejó sentir realmente lo repugnante, lo ofensivo, lo grave que es su pecado ante Dios? Por eso yo hablé de andar como trompos en este mundo. Nosotros los cristianos seguimos los del mundo, andamos mareados por la vida del mundo, hermano, pero es necesario parar. Y para eso está el día de reposo, para que paremos y meditemos esto. Pero lo tercero que aprendemos es sobre la gracia de Dios. Por gracia y amor Dios proveyó el sustituto y un mediador. Dios permitió que el israelita llevara un cordero, un ternero, ante un sacerdote que intermediara por él. Y todos nosotros sabemos a quién apuntan los dos. ¿A quién apunta el sacrificio y a quién apunta el sacerdote? A Jesucristo. A Jesucristo. Entonces, hermanos, contemplemos lo que realmente Jesús fue, lo que realmente Jesús hizo. Jesús padeció ante su propio Padre Santo lo que nosotros merecemos. De eso vamos a celebrar con la cena hoy. El pan y el vino representan un cuerpo y sangre rociada, cuerpo sacrificado. Jesucristo padeció ante su propio Padre Santo la ira que estaba contra nosotros. Mire a Cristo en el altar, escuche su voz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oigamos a nuestro Salvador al final de expiar completamente nuestros pecados. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Contémplelo por fe. Mírelo con ojos de la fe. Lo que Cristo padece
padeció por nosotros. Jesús sufrió el castigo extremo de la justicia de Dios contra el pecado y lo hizo como el sustituto perfecto. ¿Sabe por qué? Porque terneros y machos cabríos y corderos no pueden quitar el pecado. No fueron las vacas que pecaron, hermanos. No fueron los corderos que pecaron. Fueron los seres humanos. Pero ¿dónde hallar un hombre representante, representativo, un segundo Adán? ¿Dónde hallar un hombre que pueda tomar nuestro lugar? ¿Dónde? Si todos nosotros no podemos ni con nuestro propio pecado, mucho menos por otro. Hermanos, si Jesucristo no se hubiera encarnado, cabeza de una nueva raza, para poder representarnos todos, siendo hombre perfecto, no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Pero Jesús tenía que ser más que hombre, hermano, porque ningún hombre puede aguantar la ira de Dios y todavía otorgar salvación para otro. Y por eso Jesús debía ser Hijo de Dios, divino, el Hijo de Dios, encarnado por nosotros. Oh, hermano, maravíllese, maravíllese ante el plan glorioso de Dios. Los terneros y los corderos no quitaban el pecado. Si Cristo, hermano, si hubiera negado a venir, si Dios no fuera Dios trinitario, no hay salvación. Maravillémonos, maravillémonos ante el plan glorioso de salvación. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer con nuestro pecado? ¿Qué vamos a hacer con nuestro pecado? ¿Lo vamos a ocultar? ¿Lo vamos a minimizar? Eso lo hacen mucho los muchachos, ¿verdad? Los chicos. Es que, sí, yo lo hice, pero es que el otro hizo algo peor. Minimizamos nuestro pecado. ¿Lo vamos a seguir minimizando, hermanos? Vamos a seguir haciendo pretextos. Pretextos ante los hombres, pretextos ante Dios. Tal vez usted ha sabido durante mucho tiempo, tal vez usted toda la vida ha sabido de un altar donde hay perdón de pecados, pero usted nunca se ha acercado con corazón contrito, nunca se ha acercado con corazón arrepentido, nunca ha llegado y ha puesto la mano sobre la cabeza de la víctima, diciendo con sinceridad: he pecado, creo, ayúdame a creer. Si es así, Dios hoy invita al pecador a encontrar perdón pleno en Cristo, el sustituto perfecto de los pecadores. Y recordemos, hermanos, que la vida cristiana entera se vive ante el altar de Dios, ante la cruz del Calvario. Todos los días debemos reconocer nuestro pecado. Y todos los días debemos huir una vez más a la cruz de Cristo para su perdón. Usted sabe que la confesión, que el arrepentimiento y la fe es el aire que el cristiano respira. El cristiano vive una vida de confesar su pecado, del arrepentimiento y de creer en Cristo Jesús. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. El arrepentimiento es parte esencial de la fe. Y usted sabe que muchas veces en la Biblia ni siquiera... Hoy en la iglesia se oye, ¿cuántos quieren creer en Cristo? Levante la mano. Muchas veces Jesús y los apóstoles ni siquiera decían cuántos quieren creer. Decían simplemente: arrepiéntanse. Utilizan el término arrepentimiento para abarcar tanto el arrepentimiento como la fe. El arrepentimiento, hermanos, es parte esencial de la fe. ¿Y cuántas veces yo hago excusas para justificar mi pecado? Este capítulo Levítico 1, hermano, nos enseña lo necesario
de la verdadera confesión sincera. En nuestro catecismo de Heidelberg, las preguntas 88 a 90, y ahorita no lo traje, pero dice, ¿en qué consiste la conversión? Y dice, consiste en la muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo. Y dice, ¿en qué consiste la muerte del viejo hombre? Y dice el catecismo, en que yo sienta pesar de todo corazón de haber ofendido a Dios. Y que yo le pida perdón creyendo en su Hijo Jesucristo. También, hermano, Levítico capítulo 1 nos enseña a mirar solo al sustituto que proveyó Dios. Hay personas que se dan cuenta de su pecado, pero no buscan a Cristo. Buscan a otra forma de apaciguar. Usted sabe que hay una corriente peligrosa en la iglesia hoy que se llama la sanidad interior. Hay muchas iglesias que tratan de apaciguar el dolor y la culpa que sienten los pecadores con una droga que se llama sanidad interior. Los llevan a un retiro o los llevan a alguna persona con unción especial, supuestamente, y tratan de apaciguar lo que sienten en lugar de llevarlos a Jesucristo, el único que perdona nuestras ofensas. ¿Y cómo salía el israelita, hermanos? Salpicado por la sangre del animal que lo sustituyó. Usted llevó al animal, usted lo vio sacrificado, incinerado, y esa sangre que pringó el altar también te pringó a vos, y usted sale de ahí con qué actitud en el corazón. ¿Con qué actitud sale usted de no haber tenido que morir en este altar? Claro, un corazón agradecido. El israelita volvió a la casa, dando gracias a Dios, Señor, gracias por este cordero. Sí, era el mejorcito del rebaño, sí, era muy bonito y valía mucha plata, pero yo estoy vivo, Y cuanto más, hermanos, Jesucristo viendo nosotros las misericordias de Dios en Cristo, su propio Hijo, que ahora vamos a conmemorar con esta cena tan preciosa. Cuánto más agradecidos deberíamos hacer. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 12, versículo 1? Romanos 12, así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Por las misericordias de Dios, presente sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Dónde podemos mostrarnos agradecidos, hermanos? ¿Qué tal en el hogar? ¿Cómo se manifiesta una persona agradecida? Cuando le hacen mal, cuando le hacen daño. Pero si usted está tan sumamente agradecido con Dios por la vida, cuando otro te ofende o te molesta, ¿cómo puede responder a esa persona? Recuerde la parábola del siervo que fue perdonado un montón, pero no pudo perdonar a su siervo poquito. El rey lo echó preso al final. Ingrato, usted no ha entendido la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos mostrar, hermano, gratitud con Dios? Mostrando misericordia con otro. Si Dios me mostró misericordia a mí, Dios, el Dios santo, 3 veces santo, yo merezco ser quemado en el altar, yo merezco ser clavado a esa cruz, pero otro fue por mí. Entonces yo puedo mostrar misericordia, la misma misericordia contra los que me ofenden, contra los que me molestan, contra los que me hacen mal. En el hogar podemos mostrar vidas agradecidas. En otras relaciones interpersonales, todos nosotros tenemos relaciones laborales, relaciones en el barrio, relaciones con otros familiares, relaciones con otras personas. De igual modo, hermano, ¿hay alguien ahorita a quien usted necesita mostrar misericordia? Piense.
Probablemente se le viene a la mente varias. Muéstrale misericordia. Por causa de Jesucristo. Por causa de Jesucristo. Y como iglesia, ¿cuál es una de las mejores formas de nosotros agradecer a Dios? Venir. ¿Qué hacemos el día de reposo, hermano? Paramos el trompo, paramos la histeria del trompo en el mundo. Paramos y venimos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Aquí venimos, hermanos, a decir que a Dios, gracias. Venimos al principio del culto, confesamos nuestros pecados y luego confesamos ese lindo credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso y en su Hijo Jesucristo que hizo que fue crucificado, murió, sepultado, descendió a los infiernos. Venimos aquí a agradecer a Dios, a cantar. Qué lindo hemos cantado hoy. Yo sé que hay gozo y hay gratitud en el corazón del pueblo, hermanos. El día domingo apartemos siempre. ¿Cómo nos vamos a quedar en casa durmiendo, viendo tele o yendo a pasear, hermanos, cuando podríamos venir aquí a agradecer al Señor por lo que ha hecho? ¿Cómo se va a comparar la playa, mi hermano, con el sacrificio de Cristo? No hay comparación. Y en nuestra vida personal, ¿cómo se muestra el cristiano? ¿Cómo se muestra el joven? El niño, el adulto, agradecido con Dios. ¿Cómo se muestra? Él guarda su corazón para Dios. Peleamos el egoísmo. Peleamos el individualismo. Peleamos el afán por las cosas de este mundo. Todos ellos murieron en la cruz, fueron clavados a la cruz con el viejo hombre y con Cristo. Fueron consumidos por el fuego y ahora vivimos vidas nuevas para Cristo. Oh querido amigo, el Dios temible, el Dios santo, el Dios fuego consumidor ha preparado un altar donde el pecador haya gracia, haya perdón y haya vida nueva. Se llama la cruz de Cristo. Y Dios invita a todo pecador a acercarse con corazón arrepentido y promete su gracia para el oportuno socorro. Mi oración es que nadie desprecie tan grande salvación. Amén.